Buenas tardes. Bien, en el presente vídeo vamos a analizar lo que han sido las oraciones que aparecen en el ejercicio del repaso de evaluación. Y creo que está bien utilizado lo del repaso de evaluación, ya que en las oraciones que aparecen, que son 4, si no recuerdo mal, recogen un compendio, un conjunto de lo que ha sido verdaderamente la sintaxis en la evaluación pasada y el comienzo de esta tercera evaluación, que es la sintaxis de la oración compuesta. Tenemos distintos tipos de oraciones compuestas, tanto sustantivas como adjetivas o adverbiales, e incluso una oración que no pertenece al ámbito de las oraciones subordinadas, sino que es una oración coordinada y que fue las primeras que dimos y que aún de hoy debéis tener refrescadas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con la primera. Y en la primera nos encontramos: mi único disgusto es que no hayan utilizado el título español. Bien, como siempre, os recuerdo, lo fundamental es identificar qué formas verbales aparecen dentro de las oraciones, ya que eso nos enseñará a delimitar si nos encontramos ante oraciones simples u oraciones compuestas. En este caso tenemos un verbo en tercera persona y un verbo en forma compuesta hayan utilizado. ¿De acuerdo? Dos verbos, por tanto, una oración compuesta. El segundo paso que hay que seguir a la hora de analizar es comprobar cuál es el nexo de unión, es decir, la palabra que une esas dos formas verbales, si es que aparece alguna forma, alguna palabra que una esas dos formas, ya que nos encontramos en ocasiones con oraciones en las que las dos formas verbales no están unidas por ninguna palabra ni ningún nexo. Aquí sí que tenemos una partícula que es habitualmente nexo de oraciones subordinadas en español. Bien, una vez que tenemos esos elementos, dos formas verbales y un nexo, procedemos a clasificar la oración dentro de las oraciones compuestas. O bien una oración coordinada o bien una oración subordinada. Ya os comenté la manera para poder diferenciarlas y que la partícula o el nexo que une en español oraciones subordinadas. ¿Cuál será, por tanto, el verbo principal de la oración? El verbo principal de la oración es aquel que no está afectado por el nexo, por tanto, el verbo ser. Siguiente paso, clasificar o identificar cuál es el sujeto de la oración principal. El sujeto siempre es un sintagma nominal que aparece, que concuerda en número con la forma verbal. Es tercera persona, mi único disgusto, tercera persona, es decir, el sintagma nominal compuesto por su núcleo, su determinante subyacente, y el resto, lo que no es el sujeto, en español es el predicado. Por tanto, que no hayan utilizado el título español forma parte del sintagma verbal predicado. ¿Qué es lo que ocurre o qué peculiaridad aparece en esta oración? Que el verbo principal viene acompañado no por un sintagma que le modifica en cierta manera, sino que el complemento que acompaña al verbo ser en esta ocasión es una oración subordinada, porque tenemos el que. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el complemento que aparece con los verbos copulativos en este aparecer? El atributo. Por tanto, toda esta oración está desempeñando la función de un atributo. Esa oración, al ser una oración, está compuesta por un verbo, hayan utilizado, cuyo sujeto será una tercera persona de plural y el título español un complemento. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto que esa oración es una oración subordinada sustantiva porque desempeña la función de un sustantivo. En la siguiente acaba de publicarse una de las 20 novelas que componen la serie. También tenemos, al igual que en la primera, una partícula que. Primero, y siguiendo los pasos que venimos dando habitualmente, identificamos las formas verbales. Acaba de publicarse. He visto que alguien lo ha analizado un sistema preposicional, complemento de régimen. Bueno, acabar de eso, yo creo que acabar de publicarse sí que tiene, además de la forma de perífrasis verbal, una función fundamental como una única forma verbal y por eso lo he analizado como una perífrasis. Bien, y una de las 20 novelas que componen la serie, tenemos por tanto acaba de publicarse y componen, unidas por un nexo que, verbo principal, acaba de publicarse.
El siguiente paso, delimitar el sujeto de la oración principal. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí el sujeto de la oración principal es una de las 20 novelas que componen la serie. Ya al introducir esta oración dentro de un sintagma nominal, estamos dando a entender que esta oración que compone la serie no es una oración que acompaña a la forma verbal principal, sino que está acompañando a un sustantivo. Las 20 novelas, ¿de acuerdo? Las palabras que acompañan los sustantivos son los adjetivos. Y por eso esta oración es una oración subordinada adjetiva, que siempre desempeña la función de adyacente o de complemento del nombre. ¿De acuerdo? 20 novelas. ¿Cuál es la principal diferencia o característica de las oraciones subordinadas adjetivas? Que el nexo, además de ser nexo, cumple una función. Una función que viene desempeñada por el antecedente, es decir, por la palabra a la que hace referencia, por el sustantivo al que modifica en concreto. Novelas es un sustantivo. Esta oración sería las novelas componen la serie, por tanto este que, además de nexo, es el sujeto de la oración subordinada. ¿De acuerdo? Siguiente oración, estamos al otro lado del mundo en un simple barco de madera, pero este barco es un trozo de nuestra patria. Primer paso, un verbo, otro verbo, y a diferencia de las dos oraciones anteriores, el nexo es un nexo pero, ¿de acuerdo? Pero es un nexo que no introduce oraciones subordinadas, sino que en español se utiliza para introducir oraciones coordinadas. ¿Qué es una oración coordinada? Una oración que es independiente sintácticamente, es decir, es una oración que tiene sentido por sí sola. Vamos a ver si tiene sentido y lo analizaremos como si fuesen oraciones simples u oraciones separadas. Estamos al otro lado del mundo en un simple barco de madera, tiene un sentido único y este barco es un trozo de nuestra patria. Por tanto, la primera oración, proposición 1, que aparece con las oraciones coordinadas, no en las subordinadas, tenemos sujeto nosotros, al otro lado del mundo un circunstancia del lugar y en un simple barco otra circunstancia del lugar. Verbo ser, sujeto siempre un sintagma nominal y un trozo de nuestra patria al ser el complemento del verbo ser un atributo. Fijaos la diferencia que hay entre este atributo y el atributo de la oración de la primera oración. Este atributo está compuesto por una oración, ya que hay una forma verbal, y este atributo está compuesto por un sintagma nominal, porque no hay ninguna forma verbal. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto tres tipos de oraciones. Las últimas que nos quedan son las subordinadas adverbiales, que pueden ser de dos tipos. Y esta que habíamos puesto en este ejercicio concretamente, pues va a ser una oración subordinada adverbial, complemento circunstancial de modo. ¿Vale? Primer paso. He disfrutado. Pretérito perfecto compuesto. Disfrutaría. Condicional. Formas verbales. 2. Oración compuesta. Nexo, ¿cómo? Como en español habitualmente es cierto que introduce oraciones subordinadas adverbiales en función de complemento circunstancial de modo, pero no exclusivamente, como se puede ver en las oraciones que también os mandé para el jueves, si no recuerdo mal, y que pondré sus soluciones ya que son algo más complicadas también en el blog, ¿de acuerdo? He disfrutado como disfrutaría, he disfrutado así. El sujeto de disfrutaría y en un maizal un complemento circunstancial de lo disfrutar, ¿de acuerdo? Bien, supongo que no habréis disfrutado mucho, como dice esta última oración, pero no nos queda nada más que seguir trabajando y hasta la próxima.